Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ha llegado la hora de presentar tu programa. Está la neta que te lleva hasta la meta. ¡La neta! El mundo de la neta. 1470 AM. El mundo de la neta. El mundo de la neta. Todos los domingos a partir de las 11 de la mañana aquí en 1470 AM, El mundo de la neta. La neta. Aquí estamos de nuevo dando gracias a Dios porque nuevas son cada mañana sus misericordias y Él nos permite un nuevo día de estar acá entre todos los hermanos que están allá afuera escuchando, todas las familias que están escuchando este programa. Les damos muy buenos días en esta mañana en el nombre del Señor. Sandrita, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Sí, está nevando un poquito aquí en Vancouver, que siempre la nieve, pero no viene así como que quiere venir y no se queda. Ya, pero tuvimos un par de días asoleados muy bellos, que estuvimos viendo que el contraste entre la nieve y el sol muy bello para tomar fotos. Creo que damos las gracias a Dios por eso, por todas las cosas que nos da en este día. Y tenemos un programa preparado para... Sí, seguimos con este tema de la guerra del corazón y estábamos hablando la vez pasada, estábamos hablando de esta cosa del miedo y... No sé, mirando estas cosas del miedo, a veces digo yo, cuando tenemos miedo, siempre venimos y le oramos a Dios y decimos, Señor, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esto? Y Dios nos da, sabe que Dios quiere, nos dice siempre y nos habla fuertemente en qué es la voluntad de Dios. Está bien clara, solo lo que tiene que hacer es abrir su Biblia y se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. No hay secreto. No hay secreto. Dios nada hace, dice la palabra de Dios, oculto. Todo está a la luz. Todo está ahí a la luz de todo mundo. Y el tema que traemos en esta mañana es un tema muy interesante porque es de las mismas cosas de la guerra del corazón. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, que a veces no parece razonable. Ya, exactamente. Y eso creo que es una cosa que a veces muchas personas cuestionan de que si Dios estará conmigo o si Dios no está conmigo, porque simplemente las cosas no están sucediendo a como yo creo que tienen que suceder, porque tengo que entender las cosas para yo poder sentir de que Dios está conmigo. Si yo no las entiendo, entonces es que algo anda mal y ya Dios ya no está conmigo porque yo no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo. Sí. Y creo que esta es una de las cosas que todos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, hemos encontrado y nos hemos encontrado en esta situación. Y yo creo que hay mucha gente todavía que se encuentran en esta misma situación luchando con lo que acabo de decir ahorita. Están orándole a Dios por un cambio en la vida de ellos, están orando a Dios por un cambio en personas o por circunstancias o por cosas que estén pasando en la vida de ellos y como las cosas no están sucediendo en el momento que ellos quieren que suceda y las cosas no están sucediendo a como ellos creen que suceda, entonces dicen, ya no, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado o realmente ya me doy por vencido y comienzo a buscar lo que yo creo que hace sentido para mí y es ahí cuando creo. Ahí donde llegamos a ese punto de locura, que lo que estaba hablando de mi perrito, digo, bueno, no es perrito, es un perrito de 90 libras, casi 90 libras o algo así, grandote, y a veces se le agarra así por estarse agarrando la cola y pasa, yo me pongo a reír y yo tengo que venirle a agarrarle la cola para que se la pueda morder. Encontrar. Comienza a dar vueltas en el mismo lugar y yo creo que es buen ejemplo ese, porque podemos decir de que muchos de nosotros hemos estado en esa situación donde comenzamos a perseguir nuestra propia cola. Una situación de confusión. De confusión, exacto, y estamos dando vueltas en círculos en el mismo lugar. Y yo creo que esto que traemos en esta mañana va a ayudar a muchas personas en cuanto a descubrir realmente que Dios es Dios. Primeramente, quiero aclarar esto. Dios dice en su palabra de que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Jesús dijo, yo voy a mandarles un consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días y les va a mostrar el camino, les va a guiar a toda verdad y esa es la palabra de Dios hablando. O sea, tenemos que tomar esto
en nuestra vida, hacerlo parte de nuestra vida y vivir esto. O sea, yo muchas veces he puesto esto y le he dicho a la gente, tiene, hermano, que meterse a la palabra de Dios. Tiene que dedicar un tiempito, cualquier tiempito, ya sea que busque audio CDs, porque ahora vivimos en la era de los audio CDs y todo esto, donde si no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, escuchémosla. La Biblia dice que la fe viene, y viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Hermano, vivimos en la era de tecnología, donde podemos encontrar la palabra de Dios en todos lados. O sea, en audio CDs, en cassettes, en todo lo que necesitamos está ahí. Tenemos teléfonos con tanta tecnología que hoy en día podemos tener la Biblia con audio en nuestros teléfonos, en cualquier lugar que andemos, para que comencemos a escuchar esta palabra, y esta palabra es la que va a sentar la base en nuestras vidas para poder caminar en esta fe la cual Dios nos manda. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, no, Alejandro, eso es lo más, digo yo, lo más esencial de ser humano, y es siempre viene Dios y quiere que tengamos confianza. Y Alejandro, encontraste un versículo que nos habla bien claramente a eso de las, porque a veces el problema es que creemos nosotros que somos más inteligentes que Dios. Tenemos algo así. Creo que hay un capítulo en Pablo donde dice que la sabiduría de Dios está así como doblada. Imagínense que lo que ahorita los científicos están tratando de descubrir, Dios ya lo sabe. Pero a veces nosotros como seres humanos creemos que nosotros sabemos más que Dios. Yo creo que ahí es donde caemos en el gran error, porque muchas veces intentamos querer ayudar a Dios. Y yo creo que ahí es donde comencemos los grandes errores. Mira lo que dice Isaías 55:8. Dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mis maneras de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mis maneras de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Esto está en Dios habla hoy, la Biblia de Dios habla hoy, esta versión. Y yo creo, Sandrita, de que es una de las cosas de que muchas veces caemos en este error de que no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no entendemos las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso caímos en el error de la confusión. Y Satanás toma ventaja de esto para engañarnos, y comenzamos a escuchar y a conversar con Satanás, porque sí, muchas veces tenemos conversaciones sin darnos cuenta con Satanás, y Satanás, cuando comienzas a escuchar esa palabra, Dios no te ama, Dios ya no está contigo, Dios te dejó, tú no eres digno de nada, y comenzamos a escuchar todas estas palabras, y comenzamos a escuchar todos estos pensamientos, y comenzamos a sentir de que realmente Dios ya nos ha dejado, de que Dios ya no está con nosotros, de que nosotros no somos dignos de recibir la gracia que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde caemos en esa gran confusión y comenzamos a actuar en patterns, en maneras de que nosotros podemos entender qué es lo que está sucediendo. Y es ahí donde metemos, como decimos, los equivocamos muchas veces. Yo creo que si nos vamos a la palabra de Dios, es una de las cosas de que podemos encontrar con Abraham. Podemos encontrarlo en cuanto a la promesa que Dios le había dado a él, de que le iba a dar un hijo. Y él no dudó. Y él dice la palabra de Dios que él no dudó, aun cuando él ya sabía y entendía de que él ya no estaba en la capacidad de poder tener hijos, y él entendía que él ya estaba de edad avanzada. Sí, pero creo que sería que habláramos también esto de Abraham, que él tuvo que pasar una trayectoria también, porque recuerda cuando él se va a Egipto, porque estaba con hambre, y lo bonito de esto, estaba leyendo, que cuando él regresa de Egipto hace un nuevo pacto con Dios. Hace un nuevo pacto y empieza ahí porque a veces tenemos que caminar y pasar esas cosas, y como seres humanos venimos y cuestionamos y le decimos, Señor, Dios mío, ¿por qué tuve que pasar por esto? Y pensamos que nosotros nos ponemos a darle órdenes a Dios, o a decir, Señor, yo no entiendo esto, pero no hay que entenderlo, hay que darle gracias a Dios que pasamos por las cosas que pasamos, porque eso nos va a hacer la persona que Dios quiere que seamos. Dice que somos como barro en sus manos. Ya, y esa palabra de barro nos está moldeando a la manera
en que seamos mejores cada día, no con la intención de que nosotros, porque muchas veces caemos en el error de que nosotros pensamos de que las cosas que Dios hace en nuestra vida, los cambios que suceden en nuestra vida, es porque Dios no quiere que nosotros salgamos adelante, es porque Dios quiere que estemos estancados en un lugar y no caminemos hacia adelante. Esa es la mentira más grande, Sandrita, porque en primer lugar, esto no proviene de Dios, no. Esto proviene de Satanás, porque Satanás es el único que te va a decir de que tú nunca vas a salir adelante, de que tú nunca vas a caminar, de que tú nunca vas a cambiar, de que los que están alrededor tuyo nunca van a cambiar. ¿Sí? Todas estas cosas es Satanás el que inculta todas estas. Tenemos que aprender a entender que los planes de Dios no son eso. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darle un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso es lo que Dios entiende para nuestra vida, lo que Él trata para nuestra vida, lo que Él desea para nuestra vida. Es un plan de que nosotros lleguemos a tener esperanza, que lleguemos a vivir una vida plena de gozo, toda esa vida que Él desde el principio de la creación del mundo, Él quiso para el ser humano. O sea, que el pecado, que todas estas cosas que han sucedido nos hayan separado de Dios y hemos creado una mente tan negativa y tan apartada y alejada de Dios, es otra cosa. Pero esos no son los planes de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos dio una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento, una nueva esperanza, una nueva vida de plenitud, que podemos vivir en Él y solamente a través de Él. Y eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Es acerca de que el plan de Dios para nosotros no es un plan que nosotros tenemos que llegar a entender. La mente de Dios no funciona de la misma manera que nuestra mente. Yo creo que muchas veces cuando comenzamos a pensar de que Dios actúa igual que nosotros, porque yo he caído en ese error. Oh, no, le decimos a Dios que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. Fíjate, Dios no sabe lo que... Y se nos olvida que Dios mira todo, no hay secreto. Y lo más interesante de todo esto es que Dios mira el corazón del hombre. Y es ahí donde Dios quiere cambiar, porque hay muchas cosas, traemos muchas cosas dentro de nosotros, como decías de Abraham. Abraham, cuando Dios lo llama, que salga de su casa, de su parentela y se mueva a una tierra, Dios no le dijo hacia dónde lo iba a llevar, Dios no le dijo cuál propósito era el que él tenía para él. El propósito fue revelado más adelante, pero a través de todas estas cosas que Abraham pasó, fue conociendo el carácter de Dios. Él fue conociendo a Dios, fue sabiendo quién era Dios. Porque Abraham no tenía la facilidad que tenemos hoy en día con tanta tecnología, como dije, que tenemos la palabra de Dios, el manuscrito, el manual que Dios nos dejó para enseñarnos su carácter, su personalidad, cómo es Él, cuáles son lo que Él piensa para el ser humano, qué es lo que Él desea para nosotros. Y muchas veces nosotros, como tú acabas de decir, llegamos a cuestionar y llegamos a preguntarle a Dios que ¿por qué es que las cosas son así? Muchas veces, hermano, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Sí. La fe es lo que nos mueve hacia adelante, saber de que Dios quiere algo mejor para nuestras vidas y que eso que está sucediendo en nuestras vidas en estos momentos es simplemente algo nuevo que va a resultar de esto, porque Dios está tratando de transformarnos de adentro hacia afuera, moldeando nuestros caracteres, quitando nuestros temores, de todos los temores que tenemos. Por ejemplo, cuando yo venía pasando el problema yo creo que todo el mundo tenemos este problema, de cuestiones financieras y cosas así, cuando venimos y pensamos de que, ¿cómo vamos a hacer para cubrir los gastos? ¿Cómo vamos a hacer para hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? Hasta que comenzamos a descubrir que Dios dice que no nos preocupemos por estas cosas, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas van a ser agregadas. Y yo creo que es ahí donde caemos en el problema, porque muchas veces he dicho yo, bueno, pero yo tengo que ayudar a Dios. Yo tengo y lo más, eso es lo que te digo, que te pones a decirle, pero voy a ayudar a Dios, y te pones a preocuparte, y después lees la Biblia y Dios te dice, no te preocupes. Y entonces ahí donde la voluntad de Dios y los mandamientos que nos manda que no nos preocupemos nos parecen irrazonables, no es lógico. ¿Cómo no me voy a preocupar, Señor, si no tengo que comer? Pero yo creo que todos hemos pasado por esa situación, Santita, porque
Y al final, yo creo que todos comemos de alguna u otra manera. Dios dice que Él alimenta a las aves de los cielos, que Él le da alimento a todas las bestias del campo, que Él sostiene todo lo que es el medio ambiente, todo lo que existe, Dios lo sostiene, y Dios siempre provee para todos esos animales. Y nosotros somos testigos, Alejandro. Y nosotros somos testigos de esto, de que Dios ha proveído cuando estuvimos afuera de Nicaragua, cuando salimos y llegamos a Guatemala. A ser refugiado allá en Guatemala. No era como ser refugiado aquí, a ser refugiado en Guatemala era mejor dicho, ahí no hay ayuda de nada. No hay ayuda para... Pero Dios proveyó. Pero Dios siempre proveyó para nuestra mesa. Dios siempre hubo alimento en nuestra mesa y siempre Dios cuidó de nosotros. Eso es lo que veníamos platicando con Sandrita en el carro. Que muchas veces la dureza de nuestro corazón nos impide ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo creo que ese es uno de los puntos más grandes. Yo creo que esa dureza de corazón es la que nos impide muchas veces creer entender y escuchar la voz de Dios cuando nos manda. Meditaba en la palabra de Dios, en la cena de los 5,000, que Jesús hizo el milagro de darle comer a todos estos, y dice la Biblia que eran 5,000 hombres, no contando mujeres ni niños. Así que Jesús hace este milagro delante de los discípulos, donde podían ver todas estas cosas. Y vamos a seguir platicando de esto. Después de este breve, vamos a tener una alabanza y vamos a seguir conversando de lo que estamos hablando de la cena de los 5,000 y de la dureza del corazón y por qué no podemos entender a Dios después de esta alabanza. Sí. Arrebatado fui al trono del Señor, allí los ángeles adoran sin cesar a Jesucristo Rey, al Padre Celestial, aquel que derramó su sangre por ti, por mí. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. La gloria es de Él, de Jehová, al que está sentado en el trono, a la diestra de Dios, rodeado de esplendor, de gloria, fuego y luz. Allí los ángeles se postrarán ante él, diciendo: Santo, Santo el Señor. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. Bueno, estamos de nuevo aquí dando gloria a Dios porque seguimos hablando de este tema y yo creo que es un tema estamos hablando de la interesante. voluntad de Dios que a veces parece ilógica. Y eso creo que es lo que todos llegamos a pasar en nuestra vida cuando no entendemos esto. Y estábamos hablando acerca de la dureza del corazón, que por eso es una de las razones, yo creo, de que muchas veces no podemos llegar a entender o a escuchar la voz de Dios. En cuanto a Él, lo que nos está hablando es de que Él quiere bendecirnos. Él nos quiere bendecir. Eso es lo que te digo, Alejandro, que no entendemos, que cuando lleguemos a este entendimiento de que Dios sabe lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar 10 años de aquí. Y eso es, yo creo que hay mucha gente allá escuchando que se están preguntando, ¿y por qué si Dios sabe todas estas cosas? ¿Por qué estoy yo pasando esta situación? Hermanos, tal vez si estás pasando la situación que estás pasando, es un momento, dice que es un momento de prueba, donde Dios prueba nuestros corazones a ver si ha cambiado algo. El oro tiene que ser probado, y ser pulido y muchas veces purificado para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, a ver si está esa confianza que nosotros realmente tenemos que poner en Dios. Y es ahí donde tenemos que ir, es donde Dios nos viene moldeando y viene moldeando nuestro carácter. Ya aprendemos a confiar más en Dios poco a poco, porque son pasos de niño. Y yo creo que muchas de las veces que llega esta cosa de esta duda y esta dureza, es que nos olvidamos de todas las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Meditaba en ese pasaje de los 5,000 de que dice de que la palabra de Dios, que después de que Dios hizo el milagro, los apóstoles estaban ahí, estaban todos compartiendo, vieron cómo Él agarró los 5 panes y los 2 pescados y los repartió entre toda esta gente, y al final ellos mismos
recogieron 12 canastas llenas de lo que había sobrado del alimento de los 5 panes y de los 2 pescados. Ellos fueron los que colectaron todos estos pedazos para que no se desperdiciara nada. Sí. Y colectaron 12 vasques. Y todavía aún así, ellos no podían entender lo que estaban viendo, porque dice la palabra de Dios que ya cuando estaban en el mar, donde vieron a Jesús, donde encontraron a Jesús, cuando tuvo el encuentro en que Jesús caminó sobre el agua, dice que una vez que Jesús había subido a la barca, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, de que dice que ellos no podían razonar y entender esto porque se les había olvidado, o el corazón de ellos estaba muy endurecido, que ellos ni siquiera habían meditado en el milagro que acababan de ver de los 5,000, de la alimentación de los 5,000. Ni siquiera habían ellos tomado el momento a pensar en que, wow, ¿qué es lo que estamos viendo, lo que estamos observando? Porque dice que sus corazones estaban muy con callos, dice la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios, que dice que eran muy duros. Muchas veces es lo que le tenemos que pedir a Dios, es que rompa esa dureza en nuestros corazones, para que podamos ver a la plenitud lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque en este caso, cuando ellos vieron caminar a Jesús sobre el agua, ellos dudaban y decían que era un fantasma, y Jesús les habló, y ya sabemos todo esto de la historia. Pero miramos la historia, y es Pedro, de la persona que tenía un carácter fuerte, que pensás que Pedro tenía un corazón duro. Él es el que va y le dice, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Yo creo que todos conocemos este pasaje. Y el punto que quiero llevar es ahí donde dice eso de que ellos no pudieron entender esto porque sus corazones estaban endurecidos, porque ellos ni siquiera habían tomado en cuenta lo que acababan de observar. Esto estamos hablando horas antes, porque la Biblia dice que pasaron horas después de la alimentación de los 5,000, y que Jesús después fue y los despidió, y después él fue y los encontró cuando ellos estaban a la mitad del océano. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros podamos meditar en las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Toda la palabra de Dios fue escrita para inspirar, para motivar, para renovarnos. Y una vez que nosotros nos metemos y comenzamos a descubrir todo lo que Dios ha hecho, toda la magnitud de la grandeza de Dios, y comenzamos cuando llegamos en esos momentos donde tenemos inseguridades y dudas, y comenzamos a dudar de esto, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a ver hacia atrás todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha librado de tantas cosas, cómo Dios nos ha guardado de tantos males, y vamos a comenzar a ver que Dios nunca nos va a dejar. En primer lugar, la palabra de Dios dice de que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él está a nuestro lado. Hermano, si Dios dice que Él está ahí con usted, Él está con usted, hermano. Aunque no lo sienta. Aunque usted no lo sienta. O piensa que, porque eso es el propósito de Satanás, es de completamente mentirnos. Es un mentiroso y nos mente en la mente. Vienen pensamientos y te dicen, no, si Dios no está contigo, porque mira lo que tuviste que pasar, mira lo que estás pasando ahora, y Dios te ha dejado. Y ahí donde es la mentira de Satanás, porque Dios sí va a pasar, dice que todos vamos a sufrir. Estamos aquí en esta tierra, no estamos en el cielo, estamos en la tierra donde hay bastantes sufrimientos, pero ahí donde tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios, que todas las cosas nos van a ayudar a bien, todas las cosas que nos pasan nos van a purificar, nos van a hacer personas mejores. Si llega el momento de que usted está pasando por algo, pregúntele a Dios y dígale, Señor, Dios mío, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Aquí estoy, muéstrame, voy a vivir mi vida en obediencia a ti. Y yo siempre escucho este señor, Charles Stanley, que dice, obedezca a Dios y déjele a Dios todas las consecuencias. Si le obedece a Dios, va a tener una vida de éxito. Ya, porque así no hay cosas que podamos nosotros decir de que caemos en el error. Yo creo que muchas veces llegamos a caer en situaciones que digamos a meternos en muchos problemas cuando Dios nos ha dicho de que esperemos en Él, que aprendamos a confiar en Él, que caminemos con Él, y llegamos a querer nosotros meter las manos, a querer arreglar, y decimos, no, es que nosotros tenemos que ayudarle a Dios. Sí. Y llegamos a caer en el error de querer nosotros arreglar situaciones de las cuales están fuera de nuestras manos, de las cuales no podemos por ninguna circunstancia arreglarlas, y queremos buscar soluciones nosotros, soluciones que nos hagan sentir, ok, yo estoy haciendo algo para arreglar esto, con cuestiones que nosotros podamos entender y que digan, esto sí tiene sentido lo que
que estoy haciendo, Sí. pero en Dios, hermano, las cosas que no tienen sentido es la que tenemos que aprender a caminar por fe. Sí, Cuando sí. estabas hablando de sentir y de esas cosas, recordemos que el cristiano no vive por un sentir, Sandrita, en primer No, lugar. tenemos que vivir por Tenemos fe. por fe, porque si nos damos cuenta, nos levantamos días que no sentimos absolutamente No, nada. no, por eso te digo, hay Me gente, hay siento- gente que dice, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Ya no sé, porque nadie siente ir a la iglesia. Cuando eso viene y uno dice, bueno, tengo que darle, Dios me da toda una semana, ¿por qué no le voy a dar una hora a Dios? No, exacto, y durante toda esa semana, hermano, también tenemos que dedicar ese tiempo yo dije la vez pasada, de que podemos orar donde estemos, en el Sí. trabajo, en el camino a casa, en el vehículo, en el bus, necesariamente, no tienen que ser una oración de 5 horas, como muchos piensan, hermano, el estar constante en oración quiere decir orar en todo tiempo, en todo lugar donde esté, esa oración de agradecimiento a Dios, de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da a diario, por todas las cosas que Él nos da a diario. Si nosotros volteáramos a ver hacia atrás y comenzáramos a meditar en cuántas cosas Dios nos ha librado, cuántas cosas Dios nos ha sacado, creo que podríamos hacer una lista grande de tantas cosas que Dios nos ha guardado y en esto tomar esta lista y decir, ok, Dios me ha librado de tantas cosas, ¿cómo Dios no me va a librar de lo que yo estoy pasando en estos momentos, de la situación que yo estoy pasando? Claro que Dios lo puede librar, hermano. Lo que pasa es que muchas de las batallas las ganamos de rodillas, hermano, no con nuestra fuerza, porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, dice la palabra de Dios, sino que tenemos guerras contra huestes y potestades en las regiones celestes. Sí, dice la palabra de Dios. hay demonios y la gente se ríe porque la gente dice, oh, el diablo no existe. Mire, el diablo existe. El diablo existe, sabe dónde viene y dónde ataca en su mente. Son pensamientos, son sentimientos, porque el pensamiento crea un sentimiento y el sentimiento le va a dar una reacción y va a actuar y se va a sentir así. Empieza a sentir pensamientos negativos, pensando de que está solo, que no hay nadie, que su vida va a ser que usted es un desastre, que no- mejor dicho. Ya, que usted nunca va a salir desde la situación que está, que su vida nunca va a cambiar, que sus hijos nunca van a cambiar, que su esposo nunca va a cambiar. No va a cambiar. Y el diablo comienza a minar la mente con todas estas dudas. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, que es la única arma que nosotros tenemos contra el enemigo, la única espada, que es la palabra de Dios, vamos a usar esta palabra de la misma manera que Jesús la ocupó cuando Él fue tentado. Es cuando vengan esas dudas de que diga, es que tú no eres merecedor, yo no soy digno de nada, pero la Biblia no dice lo contrario. La palabra de Dios dice de que sido hechos, somos hechos justos a través de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios me dice. Y si Dios lo dice, ¿a quién le creo? Le creo a mis pensamientos negativos que son encistados por Satanás muchas veces. ¿O le creo a Dios? Entonces es ahí cuando tenemos que tomar la palabra de Dios, hacerla nuestra y saber de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos va a dejar. Y realmente este es un tema muy largo y creo que podemos seguir hablando porque ya nos está alcanzando el tiempo, Sandrita. Así que, hermano, vamos a seguir hablando de estas cosas. Y yo lo único que le digo es, hermano, créale a Dios. Obedezca a Dios, examine qué es lo que usted está pensando antes de sentirse de la manera en que se sentía y comience a analizar qué es lo que está pensando antes de sentirse en la manera que se siente. Así que, hermanos, vamos a seguir hablando de esto en el próximo domingo, de estas cosas. Andrita, tú traías unos anuncios. Sí, claro, recordarles de que vamos a estar en la iglesia Sinaí, está localizada en la 5288 de la Joyce, ese es el segundo piso del Collingwood Community Center, está bien cerquita del SkyTrain. Y también agradecerle mucho a Alex the Painter que hace posible este programa. Y pueden encontrar a Alex en el www.alexthepainter.net. Y creo que en eso les deseamos a todos muchísimos. Y hermano, la invitación está para esta terreno para la iglesia, ¿no? La dirección es 5288 de la Joyce. De la Joyce, a media cuadra de la Joyce, está en el Collingwood Community Center. Sí. Así que si no tiene un lugar donde asistir y quiere venir a asistir a reunirse con nosotros, ahí estamos, hermano. Si no, hermano, encuentre un lugar cerca de su casa, vaya, escuche la palabra y como le digo, hermano, meditemos en lo que estamos pensando
y creámosle a Dios, metámonos a la palabra Sí. de Dios, que esa es la única arma que tenemos contra el enemigo. Así que mi hermano, Dios me los bendiga y tengan un feliz resto del domingo y Sí, le deseamos muchas bendiciones a todos. a todos. Amén. La veo descendiendo como lluvia inesperada y cubriendo al desnudo. Es la gracia de Dios. La veo con la mano levantada hacia el caído,